Hola, mi nombre es Amina Drevins. Actualmente soy estudiante de la licenciatura en Ingeniería en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional y el día de hoy les voy a comentar acerca de la instalación solar térmica. En cuanto a los contenidos de esta presentación, iniciaré comentando un poco acerca del origen de la energía solar, seguidamente sobre el funcionamiento de una instalación solar térmica. Luego, sobre los requerimientos y pasos para la instalación solar térmica, para así adentrarnos en las ventajas y desventajas de este tipo de energía e ir culminando con la situación de las plantas termosolares en el mundo y finalmente una pequeña síntesis sobre el tema en general. En cuanto a la energía, el origen de esta energía solar, en realidad esta energía se conoce desde la antigüedad, en la antigua Grecia, mediante la representación del dios del sol o también conocido como Helios. De hecho, los griegos en el año 400 a.C. fueron los primeros en elaborar construcciones pensando en el aprovechamiento de la luz y el calor del sol. Posteriormente, los romanos emplearon invernaderos con ventanas de cristal para lograr que los alimentos crecieran de la mejor manera gracias a la luz del sol. Seguidamente, en 1883, el ingenioso Charles Fritz creó el primer dispositivo para generar electricidad aprovechando la energía del sol, es decir, logró materializar el efecto fotovoltaico, lo cual conocemos hoy en día como placas solares. Sin embargo, no fue hasta los años 70 que mediante los laboratorios Bell se logró ofrecer la celda fotovoltaica funcional y comerciable. Y desde entonces el principal interés ha sido que esta tecnología de energía solar sea más rentable y aplicable para el mundo, así como aumentar su porcentaje de eficiencia. Con respecto al funcionamiento de la energía solar térmica, en realidad es bastante sencillo. Se aprovecha la radiación solar para convertirla en energía calorífica, que es almacenada en un fluido para así poder utilizarla en el hogar para tener agua caliente y calefacción, por ejemplo, y también puede ser utilizada en la industria mediante el calentamiento de agua en grandes tanques para convertirla en vapor para provocar el movimiento de turbinas y así generar electricidad. Con respecto a los principales elementos de estos sistemas, encontramos los colectores, también conocidos como paneles solares, los cuales cumplen la función de recolectar, concentrar y acumular la energía del sol y de hecho son la parte más conocida de estos sistemas porque siempre deben estar colocados en un lugar visible, como en el techo o en otros lugares donde reciban la luz directa del sol. Posterior a los colectores, el calor se almacena en un depósito acumulador. Acá se almacena la energía preparada para su uso y su distribución. Entonces, el calor se va distribuyendo según la demanda, adaptándose de esta forma a los múltiples consumos que requieran los usuarios. Esto se logra mediante el intercambiador de calor, el cual podemos verlo en la imagen, que está como subrayado en color rojo. Y el mismo tiene una entrada y salida para el agua fría y caliente. Y cuenta también con una capa de material aislante para que evite que se pierda el calor. Adicionalmente, pueden utilizarse también bombas de circulación cuando es necesario transportar el fluido de un lugar a otro y también ayudan a evitar las pérdidas de carga y de gravedad. Adicionalmente, se pueden emplear también los vasos de expansión, los cuales absorben las dilataciones del fluido. Esto porque cuando el agua aumenta su temperatura, también lo hace en volumen. Existen tres tipos de energía solar térmica. La primera es la de baja temperatura, que son colectores que generan temperaturas de hasta 65 grados Celsius.
y son los que más se emplean en uso doméstico y en viviendas por su fácil versatilidad y fácil instalación. También se encuentran los colectores de media temperatura, que son los que alcanzan hasta los 300 grados Celsius. Y en último lugar se encuentran los de alta temperatura. Estos colectores son los que generan temperaturas superiores a los 500 grados Celsius y son los destinados únicamente a la generación de la energía eléctrica, tales como los que podemos observar en la segunda imagen, y los de baja temperatura los podemos observar en la primera imagen. En cuanto a los requerimientos para la instalación de este tipo de sistemas, cuando el fin es principalmente abastecer la energía solar térmica de una vivienda o zonas industriales, los paneles se colocan en el techo de la infraestructura. Sin embargo, cuando se requiere generar grandes abastecimientos de electricidad o plantas termosolares, se necesita de mucho espacio, por lo que se deben de construir sobre el suelo. Cuando se requieren ser instalados en el techo, se deben también contemplar una serie de características, como lo es el material del techo, la orientación, el tipo de placas que se deseen instalar y el tipo de superficie donde serán instaladas, ya sea una superficie horizontal, inclinada o vertical. Por lo tanto, es de suma importancia siempre realizar una primera distinción en un lugar donde se va a instalar este sistema. A continuación, les voy a comentar acerca de algunos pasos para realizar una adecuada instalación de este tipo de sistemas. Primero, es necesario determinar la potencia necesaria, por lo que bajo un estudio del consumo que se puede realizar, se ahondará sobre cuál es la superficie o el consumo también que quisiéramos abastecer con la instalación de placas solares térmicas. Seguidamente es importante determinar el espacio requerido, y esto se va a realizar en base a la cantidad de calor necesaria, por lo cual se calcula la cantidad de placas necesarias para conocer ahora sí la superficie destinada para la instalación. Seguidamente es necesario buscar el lugar más adecuado para realizar la instalación de este sistema, y posteriormente se debe de seleccionar la estructura más adecuada. Es importante que esto lo realice un profesional en el área para que identifique cuál es el mejor sistema de anclaje que puede emplear para el sistema a instalar. Seguidamente es importante preparar y montar la estructura. Para este montaje es necesario realizar un anclaje de la estructura a la superficie utilizando vigas de tejado y demás elementos. Y ya sería necesario proceder con la colocación de las placas solares, que se deben de atornillar con los herrajes que el fabricante haya facilitado en el empaque. Posteriormente se debe de realizar una conexión hidráulica, por lo que se deben de instalar las tuberías de conexión a los depósitos, las bombas circuladoras y demás elementos con el montaje de las placas solares térmicas, para así proceder con la conexión eléctrica, la cual es importante realizar pruebas de funcionamiento para verificar que todo esté en el óptimo estado. Y ya finalmente podríamos poner en marcha el sistema de energía solar térmica, por lo que es importante siempre comprobar que todos los elementos y conexiones funcionen correctamente, que este sistema trabaje y cumpla su principal objetivo. De esta manera podemos identificar una serie de ventajas de este tipo de sistema, las cuales incluyen el tema de energía limpia, ya que esta energía depende directamente de la radiación solar.
Posteriormente, aunque la inversión de este tipo de sistemas es alta, se amortiza en una cierta cantidad de años y su instalación requiere de poca mano de obra y se puede realizar relativamente rápido. Como ventaja, también se puede incluir que este tipo de sistemas permiten el abastecimiento constante para una residencia o industria que esté en una zona alejada y no tenga la facilidad de utilizar sistemas de calefacción o calentamiento de agua. Y como última ventaja se puede incluir que este tipo de sistemas ayuda a fomentar el desarrollo local y por tanto reducir la dependencia energética proveniente de hidrocarburos y sus derivados y más bien promover la autoproducción de la energía solar. Como parte de las desventajas podemos incluir que para la fabricación de las placas solares lastimosamente es necesaria la explotación de múltiples recursos naturales. También este tipo de instalación depende directamente de las condiciones del clima, así como la cantidad de sol durante el día y el año para generar energía solar térmica. Como lo mencioné anteriormente, la inversión es bastante elevada y este tipo de sistema puede reducirse a una cierta cantidad de aplicaciones, como lo es la calefacción y el calentamiento de agua. Y finalmente, como una última desventaja a destacar, sería que el mantenimiento es muy complejo debido a que la exposición de las placas solares promueven la corrosión del material. Para adentrarnos un poco en la situación termosolar mundial, en los últimos años este tipo de energía se ha expandido rápidamente. De hecho, el volumen anual del mercado de generación solar termoeléctrica fue de 3.000 millones de dólares en el 2015. En ese mismo año, la capacidad operativa alcanzó los 4.8 gigawatts, pero se ha mantenido en aumento, por lo que surge la necesidad de expandir el mercado. Y acá es donde destacan los países Estados Unidos y España, los cuales representan casi el 90% de la capacidad termosolar instalada en el mundo. A continuación les voy a destacar algunos ejemplos de las plantas termosolares más grandes que actualmente existen. El primer puesto se ubica en Estados Unidos, en la planta Ivanpah, la cual se encuentra en el desierto de Mojave y puede producir 392 megawatts. De hecho, por sí sola proporciona el 30% de toda la energía solar generada en los Estados Unidos. En el puesto número 6 se encuentra la plataforma solar de Extremadura Solaven en España. Se le considera el mayor complejo termosolar en Europa, se encuentra en Cáceres y puede producir hasta 200 megawatts. Y en un séptimo puesto se encuentra la primera fase de la planta NOR 1, la cual se ubica al sur de Marruecos, puede producir hasta 160 megawatts y abastece aproximadamente 700.000 hogares marroquíes. Para ir finalizando y de manera de síntesis, es importante destacar que la energía solar térmica se posiciona como un elemento esencial que comprende un sistema energético sostenible que permite a su vez el desarrollo presente de la sociedad sin poner en riesgo el de las futuras generaciones.